Buenas tardes, mi nombre es Laura Maldonado. Sean todas bienvenidas a la reunión de damas vía Zoom de la Iglesia Bíblica El Camino. A continuación, tenemos el tema de doctrina, la gracia de Dios. Adelante, hermano. Gracias, hermanitas. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Ignacia Chimalpopoca Valadez. Soy de Cuernavaca, Morelos, México, y la oportunidad que nos da de reunirnos para escudriñar su bendita y santa palabra. El tema que hoy abordaremos es la gracia del Señor e iniciaremos conociendo el significado de la palabra gracia en hebreo y griego. En hebreo es gen, quiere decir gracia, es decir, subjetivamente bondad, favor o objetivamente belleza. Se traduce como agraciada, agradar, favor, gracia, graciosa, misericordia, precioso. Viene de la raíz Hanan, propiamente doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior, favorecer, conceder, implorar, es decir, moverse a favor mediante petición. Se traduce como amigablemente, apiadarse, compadecerse, dar, favor, gemir, hacer merced, misericordia, mostrar, orar, pedir, piedad, rogar, suplicar. En griego es charis, gracia, específicamente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Inclusivamente gratitud se puede traducir como merecer, aprobación, aprobar, congraciarte, donativo, favor, gozo, gracia, gratitud, mérito. De lo anterior, de lo que hemos expuesto sobre el significado de la palabra gracia, podemos entender que en la gracia el Padre está inclinándose en bondad hacia sus hijos para mostrar su favor y misericordia, y en consecuencia les permite una relación más profunda con Él. Les concede el perdón de sus pecados y la salvación. ¿Pero de qué manera? Eso es lo que trataremos de comprender a la luz de la verdad contenida en las Sagradas Escrituras. La gracia de Dios en la Biblia. La gracia de nuestro Creador es un tema central en la Biblia, que revela la naturaleza amorosa y misericordiosa del Creador. Esa bondad el Señor la extiende a la humanidad, y es a través de nuestra fe en la obra y sacrificio de nuestro Mesías Yeshua que nos reconcilia con Él, nos concede el perdón de pecados, dispone que su Santo Espíritu venga a ser morada en nosotros para ayudarnos y capacitarnos a vivir una vida nueva, de acuerdo con su voluntad, y en consecuencia concedernos el regalo inmerecido de la salvación para vida eterna. Al respecto, Juan 1, 14, 18 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio, jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí vemos que Yeshua está lleno de gracia y que de Él tomamos gracia sobre gracia, la cual es esencial para obedecer su ley. Esta porción nos confirma que el eterno Dios se hizo carne y se hizo visible para nosotros a través de nuestro Mesías Yeshua. Así lo corrobora Hebreos 1, del 1 al 3, que nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, en las alturas. Y Hebreos 2, 14, 18 nos dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo,
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Hebreos 2, 14, 18 nos dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Notaste cuántas cosas ha hecho por nosotros nuestro Salvador? Eso es inclinarse en bondad. Ahora bien, para comprender el amor y la bondad de Dios, quien dispuso que a través de la obra y sacrificio de Yeshua, la humanidad pudiera recibir el perdón de pecados y en consecuencia el regalo de la salvación, resulta necesario que previamente quede entendido qué es el pecado, de acuerdo con la Biblia. Veamos. El pecado, de acuerdo con las Escrituras, tuvo su origen con el adversario Satanás, quien se rebeló contra Dios porque quiso ser semejante a él. Así lo refiere Isaías 14, del 12 al 15. Y dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Esa fue la razón de su caída. Satanás fue quien indujo a Adán y a Eva a desobedecer las instrucciones que les había dado Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así lo registra Génesis 3. Esa desobediencia trajo como resultado la entrada del pecado y la muerte en el mundo, de acuerdo con lo escrito en Romanos 5:12, que nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esta porción nos dice que Adán transmitió a todos sus descendientes la naturaleza pecaminosa que llegó a poseer a causa de su primer acto de desobediencia. Esa naturaleza pecaminosa en el hombre está presente desde el momento de la concepción. Así lo refiere el Salmo 51:5, que nos dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Además, con la naturaleza pecaminosa, también llegó la muerte, la cual se manifiesta de las siguientes maneras, como muerte espiritual que implica la separación de Dios, tal como lo refiere Efesios 2:1, que nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Efesios 2:4-9 refiere, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. También vino la muerte física, y la muerte física, de acuerdo con Hebreos 9:7, indica, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. También vino la muerte eterna, llamada también la segunda muerte y referida en Apocalipsis 20, versículos 12 al 14, que nos dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él,
y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, o muerte segunda. Bueno, ahora que a la luz de la Biblia hemos entendido que el origen del pecado y sus consecuencias, podemos comprender que todos, desde nuestro nacimiento, estamos separados de Dios y que nuestra naturaleza es la inclinación al pecado. Pero por la misericordia de Dios y por su amor infinito, por pura gracia, nos ha provisto de un medio para liberarnos del pecado y de sus consecuencias, para que podamos reconciliarnos con nuestro Señor y por ende concedernos su salvación y vida eterna. Pero ¿cómo sucede esto? Aquí lo comentaremos tomando en consideración la palabra de nuestro Creador. La gracia de Dios en el perdón de nuestros pecados. Romanos 3:23 nos dice que todos hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios, es decir, que estamos separados de la presencia de Dios. Sin embargo, nuestro Creador, por su gran amor e infinita misericordia, hizo provisión para el perdón de nuestros pecados. En lo que conocemos como Antiguo Testamento, nuestro Señor estableció un sistema de sacrificios de animalitos para el perdón de los pecados, pero estos sacrificios eran continuos, dada la naturaleza pecaminosa del ser humano. En el Nuevo Testamento se nos enseña que la sangre que Jesús derramó en la cruz fue el precio que él pagó para que nuestros pecados fueran perdonados, que a través de este sacrificio fuimos redimidos y rescatados de la esclavitud del pecado, tal como lo refiere Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 7 al 9, que dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De acuerdo con la Escritura, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así lo establece Levítico 17:11, que nos dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Hebreos 18 al 22 nos dice: de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Hermanas, de lo expresado anteriormente se concluye que era necesaria la obra redentora de nuestro Mesías Yeshua, consistente en su sacrificio en la cruz, muerte y resurrección para el perdón de nuestros pecados. ¿Te das cuenta lo que implica inclinarse a favor, en bondad hacia nosotros? Es decir, lo que implica la gracia. Pero ahora veamos la gracia de Dios en el arrepentimiento. La palabra arrepentirse se traduce del griego metanoeo, que quiere decir después o más allá, y se encuentra relacionado con pensar. Entonces, su significado es cambio de mente y corazón. En hebreo, su equivalente o semejante es teshuvah, que deriva de la raíz verbal shub y se utiliza para describir el acto de volver o retornar. Considerando lo anterior, el arrepentimiento debe entenderse como el acto de volver o retornar al Señor, con un cambio profundo de mente y corazón. Sin embargo, este retorno no surge de la voluntad de nosotros. Es nuestro Señor quien por pura gracia pone en nosotros la decisión de realizar un arrepentimiento genuino que nos permita volver a Él. Así lo refiere Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron
y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hermanas, el llamado al arrepentimiento resuena por toda la Biblia e implica un cambio de dirección para volver a Dios, una transformación espiritual, abandonar el pecado, reconocer que infringir, rechazar u oponerse a la ley de Dios es una ofensa a nuestro Creador que produce en nosotros dolor y vergüenza ante Él. Así lo refiere el Salmo 51. Un testimonio de esta aflicción y vergüenza se encuentra en el Salmo 51, escrito por el rey David después de que el Señor envía al profeta Natán para confrontarlo por su pecado de adulterio con Betsabé y el posterior asesinato de Urías, esposo de ella, que realizó David para encubrir su pecado. David, al ser confrontado, admite su pecado y lo confiesa así, según 2 de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. La gracia y la misericordia de Dios se aprecian en este pasaje, porque de acuerdo con la ley, sus pecados merecían la pena de muerte. Sin embargo, el Señor los perdona y le permite continuar con vida, pero le aclara que vivirá las consecuencias de sus pecados. La bondad de Dios, al confrontarlo por medio de Natán, produjo en David un profundo arrepentimiento que lo llevó a suplicar al Creador su perdón y su consecuente restauración espiritual, de acuerdo con lo que expresa el Salmo 51 del 1 al 4, en donde David dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El llamado al arrepentimiento lo vamos a encontrar a lo largo de toda la Escritura. Aquí compartiremos algunos pasajes que hacen referencia al arrepentimiento. Ezequiel 18 del 30 al 32 nos dice, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotras todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Hechos 17:30 nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y Mateo 9:13 refiere, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es importante señalar, hermanas, que el arrepentimiento no es un acto que se realiza una sola vez, sino que se vuelve un acto continuo, facilitado por la obra del Espíritu Santo, quien ahora guía al creyente a un nuevo estilo de vida, en el cual se verá reflejado el fruto del Espíritu Santo, que de acuerdo con Gálatas 5:22 es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Veamos la gracia de Dios en nuestra salvación. La salvación no es algo que podamos obtener a través de nuestras propias acciones o esfuerzos, sino que es un regalo inmerecido que recibimos por la gracia de Dios, porque Él se inclina en bondad a nosotros. Su amor divino queda manifestado mediante el sacrificio de Yeshua en la cruz para redimirnos del pecado, reconciliarnos con Él y regalarnos la salvación para vida eterna.
La Biblia testifica que la gracia está disponible y al alcance de toda la humanidad, pero solo puede concederse al creyente por medio de la fe en Yeshua. Esta fe es la respuesta del creyente al haber comprendido el alto precio que nuestro Señor tuvo que pagar mediante el derramamiento de su sangre para liberarnos de la esclavitud del pecado y concedernos salvación para vida eterna. Veamos qué nos dice Tito. Dice Tito del 2, capítulo 2, versículos 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora, si bien es cierto que el versículo anterior indica que la gracia del Señor se ha manifestado para salvación a todos los hombres, también es cierto que esta porción enseña que es necesario renunciar al pecado, aguardando la esperanza en la obra redentora de nuestro Señor Yeshua. Debemos destacar que la fe también es un regalo de Dios. Así lo indica Efesios 2, 8, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La Biblia nos enseña cómo debemos entender esa fe en Yeshua, por lo cual aquí compartiremos algunas porciones de la Escritura que nos hablan al respecto. Romanos 10, 9 al 10 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Primera de Corintios 15, 3, 4 nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. En la primera epístola de Juan 5:1 nos dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y en Hechos 4:12 se nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Como ya se dijo, nuestra fe en Yeshua es la respuesta para corresponder al amor de Dios hacia nosotros, manifestado en la obra de redención de nuestro Salvador. Esta fe la vamos desarrollando, la vamos afirmando en la medida que escuchamos, que estudiamos y que ponemos por obra lo que la Biblia nos enseña y revela. Es decir, ahora, con absoluta convicción, obedecemos por amor a sus instrucciones y enseñanzas, para mantener comunión con nuestro Salvador. Así lo revelan los siguientes pasajes. Juan 14:12 nos dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:15 nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:21-24 indica, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 5:3 nos dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Hermanas, continuando con el tema de la salvación por gracia, no se puede dejar de citar un pasaje central o medular en la Escritura que da cuenta de este regalo inmerecido.
que recibimos porque nuestro Señor se ha inclinado en bondad a nosotros y se encuentra en Efesios 2, del 1 al 10, donde dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nosotros no podemos alcanzar la salvación por nuestras obras o acciones, ya que no existe ningún mérito en nosotros que nos permita alcanzarlas. Así lo dice Romanos 3, 27, 28. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Lo cierto es que las buenas obras preparadas de antemano por nuestro Padre y que ahora realizamos por la fe depositada en Yeshua, son evidencia de que el Señor ha obrado en nosotros y es necesario, es obligatorio conocer qué papel juegan las obras. Después de haber recibido este maravilloso regalo de nuestro Padre, ya que como escuchamos, no somos salvos por ellas, es decir, por las obras, pero sí son necesarias. ¿Y para qué son necesarias? Dice Jeremías 7, versículos 5 al 7, pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicierais justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimierais al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. No son necesarias para saber que estamos, las obras son muy necesarias para saber que estamos caminando en la justicia de Dios. Jeremías 17, 9 al 10 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Porque al final de los tiempos, hermanas, las obras hablarán por nosotros. Entonces, mis amadas hermanas, ¿debemos hacer buenas obras? ¿Qué nos dice Santiago 2:22? Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces, las obras son muy necesarias para perfeccionar nuestra fe, por lo cual debemos considerar el contenido de Deuteronomio 6, del 4 al 9, donde nos dice el Señor, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La evidencia de que somos hijas de Dios implica tener estas señales. Éxodo 12:13, Éxodo 12:13 nos dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis,
y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Antes de la 10ª plaga, el Señor dio la orden de aplicar sangre de un cordero sin mancha en los dinteles y postes de las puertas, de modo que la muerte no entraría en sus hogares. Nuestro Yeshua ya pagó con su sangre por nosotros, y el estudiar y escudriñar la palabra y permanecer en obediencia hace que la fe en él y su sangre derramada se convierta en nuestra primera señal de salvación. Ezequiel 20:12 dice, y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Hermana, ¿te has preguntado por qué nos santifica el guardar el Shabbat? Es una orden tan significativa que forma parte de los 10 mandamientos, siendo igual de importante que no matar, no codiciar o no adorar ídolos. La Escritura dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, lo que implica apartarlo para pasar un día con nuestro Creador, quien nos renueva, nos fortalece y abre nuestro corazón y entendimiento para que su palabra penetre cada vez más profundamente en nosotros. Como resultado natural, produciremos buenas obras. ¿Y no es cierto que seremos juzgadas por nuestras obras? Guardar el Shabbat se convierte en una segunda señal. En estas 2 señales reside la clave para tener el sello de Dios. Esto facilitará que de manera natural realicemos buenas obras. Además, recordemos, ¿quiénes vestirán de lino limpio? Recordemos. Dice Apocalipsis 19:7-8. A su esposa se le ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es decir, que cuando seamos juzgados por nuestras obras, tendremos derecho a vestir de lino fino, limpio y resplandeciente. Mateo 22:11-14 nos dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces, mis amadas hermanas, no subestimemos la importancia de las obras, no para ser salvos, sino para mostrar que caminamos en las obras que nuestro Señor preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, es decir, en su justicia. Esta es nuestra correspondencia ante la bondad que Él se ha inclinado a darnos. Así correspondemos a su amor, a su gracia. Veamos la gracia de Dios en nuestro proceso de santificación. En Juan 3:5, Yeshua le dice a Nicodemo que el que no nace de nuevo, es decir, no nace de lo alto, no puede ver el reino de Dios y que para ello es necesario nacer del agua y del espíritu para entrar en el reino de Dios. Nacer del agua implica purificación espiritual y esta purificación sucede de manera gradual con la ayuda del Espíritu Santo de nuestro Señor, que viene a morar en nosotros de acuerdo con lo escrito en Ezequiel 36:25-27, donde se nos dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La porción anterior afirma que Dios nos ayudaría a conocer y entender su palabra para transformarnos espiritualmente a través de ella, en razón de que conocer su verdad produce un cambio radical en nuestra forma de pensar, sentir y actuar.
El corazón en la Biblia debe entenderse como el centro de las emociones y decisiones humanas. En consecuencia, al quitarnos el corazón de piedra y darnos un corazón de carne, nos ayuda a desear conocer su verdad y tomar la decisión de ponerla por obra, lo cual puede hacerse únicamente con la ayuda del Espíritu Nuevo que ha puesto en nosotros, por lo cual entendemos que el proceso de santificación que se va desarrollando en nosotros de manera gradual también es un regalo que por pura gracia nos concede nuestro Señor. Pero ¿cómo desarrollamos la santidad? Juan 17:17 nos da la respuesta, porque ahí nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Derivado de esta porción, resulta valioso recordar lo que nuestro Mesías Yeshua dice en Juan 14:6. Ahí nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanas, de todo lo que hasta aquí tenemos compartido, es maravilloso entender y descubrir que el perdón de nuestros pecados, el arrepentimiento genuino para volver a nuestro Señor y vivir una vida en santidad que nos conduzca a la salvación para vida eterna, son favores inmerecidos que por pura gracia nos ha regalado nuestro Señor, por la bondad con la que Él se ha inclinado a nosotros, en razón de que es Él quien nos concede el privilegio de vivir todo este proceso, acompañados y capacitados por su Santo Espíritu, lo cual nos lleva a comprender que por el puro afecto de su voluntad, nos ha permitido ahora vivir una vida nueva, cimentada en la piedra angular que nos sostiene, es decir, en nuestro amado Yeshua, quien siendo Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros para mostrarnos su gloria, su grandeza, su majestad, su poder y soberanía sobre todas las cosas. Por último, veamos qué es el bautizo. El agua, como símbolo de purificación en el Antiguo Testamento, se hace visible en el libro de Génesis, en los capítulos 7 y 8, donde se nos narra la purificación de la tierra a través del diluvio enviado por Dios, por la maldad y corrupción de la humanidad. Así lo registra Génesis, capítulo 6, versículos 12 al 13, que dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo, pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Otro registro de purificación se aprecia en Éxodo 14, 21, 22, cuando el pueblo de Israel es libertado por Moisés de la nación de Egipto y atraviesan el Mar Rojo. Y nos dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. En el mismo sentido, los sacerdotes que servían en el tabernáculo debían lavarse manos y pies previo a ministrar y ofrecer ofrenda al Señor, de acuerdo con Éxodo 30, versículos 18 al 21. Dice, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por generaciones. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos 1, 4 al 8, se nos dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén.
y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. En el Nuevo Testamento encontramos varios pasajes que nos hablan sobre el simbolismo del bautismo en agua. En Romanos 6:4 se nos dice que al ser sumergidos en el agua nos identificamos con la muerte y resurrección de Jesús. Y dice así, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta porción de la Escritura nos enseña que la gracia de Dios no es para perseverar en el pecado. Es decir, si Dios se inclinó en bondad para con nosotros, ¿vamos a seguir pecando? ¿Al fin que la bondad de Dios es abundante? No, no es así. Pues los que hemos sido bautizados al sumergirnos en el agua, simbolizamos nuestra muerte al pecado y a nuestra vida anterior. Y al salir del agua, nuestra nueva vida en Yeshua. A través del bautismo en agua, damos testimonio público de nuestra fe en nuestro Señor Yeshua. Pero además, voluntariamente, al convertirnos en sus discípulos, atendemos el mandamiento de nuestro Señor expresado en Mateo 28:19, que nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El texto bíblico también da cuenta del bautismo en espíritu. Ezequiel 36:26 nos dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hermanas, en conclusión, el día de hoy nuestro Señor nos ha mostrado a través de su palabra que por su misericordia, bondad e infinito amor, se ha inclinado a sus hijos para concederles el regalo de la salvación para vida eterna, mediante el sacrificio de su Hijo, Yeshua. Y nos debe quedar claro que todo el proceso que atraviesan los hijos de Dios, desde el llamado, el reconocimiento de pecados, el arrepentimiento de ellos, la fe en la obra de redención de nuestro Salvador Yeshua, la comunión continua con una mente y un corazón renovado que desea honrar y servir al Padre, es una obra que nuestro Padre realiza en nosotros con su Santo Espíritu y que en la misma nosotros no tenemos mérito alguno, por lo cual de manera natural ahora deseamos corresponder también con amor y fidelidad a las gracias del Señor que hemos recibido. Muchas gracias, mis amadas hermanas. Este fue el tema de la gracia. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Ignacia. Muy interesante el tema de la gracia. Si gustan, continuamos con las preguntas y respuestas, por favor. Hermana Edith. Gracias, Laura, gracias. Ahí está este tema de la gracia, ¿verdad? Que nos compunge porque nada más pensar en que, en cuánto le costó a él. Para nosotros decimos gracia, gratis, ¿no? Pues sí, realmente gratis, porque todo lo hace él, desde esa inclinarse en bondad implica, ahorita nos lo mencionó y gracias Ignacia por el tema, pero el que Dios se incline en bondad a nosotras implica el sacrificio, el derramamiento de sangre, el sufrimiento que él tuvo en la cruz. Y me hizo acordar Ignacia en Oseas, ¿no? Cuando habla de Efraín, ¿no? Cuando dice que se acuerda de Efraín y se conmueve su corazón. ¿Cómo le dice, no?
muchachotón, o no, ¿cómo le dice? Bueno, ya ustedes se acordarán, ¿no? Cómo le habla a Efraín el Señor. Y pues somos su Efraín, ¿no? Y no desechemos esa gracia, no menospreciemos que fue tan grande, que ha costado tanto, 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 como para que nosotras no la apreciemos. Y a lo mejor dices, "Pues ya estoy en el Señor, ya creí en Él", pero siempre hay algo en que mejorar, ¿verdad? Siempre hay alguna cuestión que dices, aquí me falta. Y Señor, si tú has sido tan bueno conmigo y yo no he correspondido bien, ayúdame a ver en lo que me falta, porque tal vez no me he dado cuenta de mis errores. Y como decía David, ¿no? O el salmista, no sé si fue David, que dijo, ¿quién conocerá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, porque cuando hay un error oculto, hay algo ahí que cambiar, que mejorar, porque si no, pues, ¿cómo queda entonces la gracia del Señor? ¿Desaprovechada? No, que no quede así, ¿verdad? Que no abusemos de esa gracia. Muchas gracias, Ignacia. Gracias al Señor por este tema. Vamos a continuar con la oración de despedida con la hermana Yesenia Corona. Adelante, hermana Yesenia. Muchas gracias. Gracias, hermanas. Padre bendito, amado Rey del universo, bendito sea Señor, gracias te damos por esta tarde. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos enseñaste en esta tarde, bendito Rey. Gracias porque tu misericordia nos sigue alcanzando, porque tu palabra sigue penetrando en nuestros corazones, porque tu palabra sigue penetrando en nuestro entendimiento, porque con tu amor y misericordia, Señor, nos explicas. Nos das, Señor, la bendición de recibir de ti cada día más, y en esta clase, Señor, nos diste la oportunidad de entender que todo lo que tenemos, Señor, es por tu gracia infinita, por tu gracia inmerecida, Señor. Así que te agradecemos con reverencia, Señor, con un corazón humilde, contrito y humillado. Te agradecemos por todas las enseñanzas que recibimos de parte tuya el día de hoy, Señor. Te damos gracias por la vida de mis hermanas. Te damos gracias por esas siervas, Señor, que están dispuestas, Padre, a escuchar tu palabra y a entenderla, a escudriñarla y a compartirla para que cada vez más y más te conozcamos, Señor, y podamos vivir en comunión contigo. Gracias, amado Rey, por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que esta clase se quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras acciones, y que día a día, Señor, sigamos aplicando todo lo que aprendemos de ti y obedeciendo a tus mandamientos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Yeshua te damos gracias. Amén y amén.